Voy a iniciar dándoles la bienvenida a nuestra clase número 1 de este segundo bimestre, agradeciéndole a Dios que nos da la oportunidad de poder reunirnos y de interactuar mediante estos medios digitales y que también permite que su formación no se detenga. Así que sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase número 1. Si tienen alguna duda en lo que vamos a desarrollar nuestra clase, no se preocupen, pueden interrumpir y pueden plantear su pregunta. No sé si alguien ya descargó su guía. Gracias, señor. ¿Ya? Muy bien, ¿no hay dudas con eso? No. Solo con los punteos, señor. Que no sé qué pasó ahí. ¿Qué punteos? O sea, tengo un punteo de 15 todo el bimestre y he entregado todas las tareas. Permítame, voy a anotar. Es que verán que esos punteos sí los dejó establecidos señor Marisol. ¿De qué carrera es, perdón? Cuarto mecánica. Muy bien. Voy a revisar igual, pero igual esos punteos sí los dejó ya establecidos, señor Marisol. Está bien. Muy bien. La actividad que van a realizar esta semana va a ser un glosario de 10 palabras. En el contenido que está en la guía, yo identifiqué que hay unas palabras que son un poco complicadas o que también nos pueden generar duda para poder comprenderlo. Entonces, para que ustedes comprendan mejor el contenido que vamos a trabajar esta semana, van a realizar un glosario de 10 palabras. El glosario debe ir ordenado de forma alfabética. Es decir, que primero van a ir aquellas palabras que inician con A, después las de B, C y así sucesivamente. Son solamente 10 palabras. ¿Alguna duda con eso? Inducida por el paludismo. No, señor. No, señor. Muy bien. Y el día de hoy vamos a trabajar algunas definiciones de los fundamentos éticos de la acción humana y la sociedad. Como bien sabemos que los seres humanos somos seres altamente sociables y siempre estamos socializando con aquellos individuos que nos rodean. Entonces existen principios, reglas y valores de la ética en la sociedad y que, como nos lo comenta Guy Durant, la reflexión de la bioética se basa en los hechos y en principios y en reglas. La bioética no quiere decir que los principios determinados de forma abstracta y que se impongan a la realidad de forma autoritaria. Tampoco quiere un sistema de principios que funcionan como prohibiciones incuestionables, es decir, que a veces que no nos proporciona prohibiciones que sean totalmente lineales y que así se tienen que hacer porque es así, sino que también puede ser algo perfectible. Y también quiere concluir en los hechos que necesita, sin embargo, de los principios y de las reglas que vamos a trabajar en esta clase. Pero para que les quede un poco más claro lo que es el concepto de la bioética, es el estudio de los aspectos éticos de las ciencias de la vida, de la medicina y de la biología principalmente, pero sin embargo también puede aplicarse a cualquier área de nuestra vida, sea laboral, académica o inclusive en profesiones también específicas, así como en las relaciones del hombre con los restantes seres vivos. Entonces, la bioética nos dice que es el estudio de todos estos aspectos éticos que entran en la ciencia de la vida. Eso es la definición que nosotros tenemos que tener clara para poder comprender el resto de contenido que tenemos. ¿Está claro qué es bioética? Sí, señor. Gracias. Y acá tenemos unos cuadros donde nos dice qué son los principios, qué son las reglas y qué son los valores, que están fuertemente relacionados, pero sin embargo no son lo mismo. Los principios nos dice que es una base de ideales, fundamentos,
reglas, ya sea, pueden ser políticas también, de la cual nacen las ideologías, teorías, doctrinas, religiones y las ciencias. Es decir, que los principios son la base, son los fundamentos que pueden tener ciertas ideologías, ciertas teorías, ciertas doctrinas, inclusive ciertas religiones y por supuesto las ciencias. Esos principios son la base. Cuando ustedes les dicen principios de tal tema, se trata de la base de ese tema. A eso se refieren los principios. También tenemos las reglas, y que nos dice que las reglas son el principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. Yo creo que desde que empezamos a estudiar siempre habían normas o reglas en nuestro salón de clases, ¿verdad? Cuando estábamos en primaria a veces era de que tiene que pedir permiso si quiere salir, no salir tantas veces o eh, no, cuando queramos tomar la palabra, levantar la mano. Entonces, estas son las reglas que se imponían en nuestro salón de clases y que se adoptan también para poder dirigir una conducta, ¿verdad? Las reglas en nuestro salón de clases se imponían para tener una conducta que fuera correcta y que no hubieran alborotos, hubieran malentendidos o conflictos en nuestra clase. Y también están los valores, que es la importancia, utilidad, significación o validez que le atribuimos a una cosa, ya sea una acción, una idea, una palabra o un ser. ¿Alguien me puede decir cuáles son los valores que conocen? Respeto. De respeto, gracias Henry. ¿Alguien más? La ¿Alguien más que amistad. se sepa? ¿Cómo? Perdón. Honestidad. La puntualidad. Puntualidad, gracias, muy amable. ¿Alguien más? Amor. El amor. Muy bien. ¿Qué, alguien más? Cariño. Sí, Dani, cariño. La humildad. La educación, señor. También, muy bien. Sí, esos valores que ustedes han mencionado son muy acertados y es esto, ¿verdad? Esa importancia que nosotros le damos o le atribuimos a una cosa o a una persona. Cuando nosotros miramos a una persona que posee el valor de respeto, nosotros decimos, esta persona es muy respetuosa, esta persona es muy puntual, entonces ya le estamos dando un valor a esta persona. A eso es a lo que se refieren los valores. ¿No hay ninguna duda con qué es principio, regla y valor? No, señor. Muy bien. También nos dice que existen dos principios fundamentales unánimamente reconocidos que son complementarios. Que uno es el respeto a la vida humana, que pertenece al orden de la objetividad y debe servir de finalidad en la actuación de la ética, y el principio de la autodeterminación de la persona, que remite al dominio de la subjetividad y es esencial en la ética. Entonces, los primeros dos principios fundamentales para poder desarrollarnos dentro de una sociedad son el respeto a la vida humana, que este también pertenece al orden de que es objetivo. Es decir, cuando nos referimos a algo objetivo es que lo que nosotros estamos viendo es la realidad, no es algo en donde influyan muchos sentimientos. Entonces, este principio es fundamental para que la actuación de la ética también sea eficiente. Y uno de ellos es el respeto a la vida humana. Y también tenemos que el otro es la autodeterminación de la persona, que remite al dominio de la subjetividad y es esencial para la ética. Ambos principios son muy importantes en la ética, pero si nos damos cuenta, uno es objetivo, tiene objetividad, y el otro tiene subjetividad, pero ambos son esenciales para la ética. También nos dice que estos dos grandes principios no suprimen las reglas y normas más concretas y específicas. El precepto de no matar, la noción de medios proporcionados, el principio de totalidad, el acto de doble efecto, el consentimiento libre e informado. Es decir, que estos dos principios que son básicos para la ética no eliminan o no hace que queden sin validez las demás reglas y las demás normas que se tienen presentes en la ética. Entonces, los dos principios fundamentales son el respeto a la vida humana y el principio de la autodeterminación de la persona.
¿No hay dudas con eso? No, señor. Muy bien. También nos dice que la palabra valor incluye dos aspectos, la significación y la orientación de la acción, por lo que también puede utilizarse en relación con los principios, aunque en su aceptación filosófica una moral de valores se opone a una moral de principios. Los valores pertenecen al orden del bien o del ser, como el valor de la vida, la dignidad de la persona y la autonomía del hombre como un ser libre. Acá podemos ver que esta palabra la palabra valor en sí incluye dos aspectos muy importantes. Y que aunque la filosofía moral nos dice que se opone a la moral de los principios, los valores pertenecen al orden del bien. O sea, si nosotros tenemos valores, estamos en un orden del bien. Podemos decir que somos buenos ciudadanos y que actuamos de una manera correcta. Y también porque acá incluye el valor de la vida, la dignidad de la persona o la autonomía del hombre como un ser libre. Estos aspectos son los que toma en cuenta cuando nos hablan de la palabra valor. También tenemos que el respeto a esos valores funda los principios éticos del respeto a la vida, la prohibición de matar, la autodeterminación, etc. Los principios y reglas, las normas deben estar al servicio de los valores y traducirlos en términos operativos. Es decir, que los valores tienen que estar muy relacionados con los principios que nosotros tenemos y con esas reglas que a veces nos exige la sociedad. Entonces, esto debe ser para que también podamos nosotros llevar a la práctica estos valores y, por supuesto, estos principios y reglas. Cuando nos referimos a los principios y a las reglas, tenemos que tomar en cuenta los valores para que esto pueda ser, cuando nos dice en términos operativos, es para que nosotros lo podamos llevar a la práctica. También tenemos unos modelos éticos de referencia. Y aunque nos dice que la bioética trata siempre de permanecer cerca de las situaciones concretas, las teorías éticas están siempre presentes en las discusiones y en las resoluciones que se apunten. Y podemos distinguir 4 teorías principales. Una es la ética ontologista y nos comenta que existe una moral objetiva, una bondad y una malicia intrínseca. Es decir, que hay actos siempre y en sí mismos aceptables y otros, al contrario, condenables. Es decir, que toda persona tiene también actos que son buenos, que tiene actos de buena fe, se podría decir, pero que también muchas veces una persona también puede tener ciertos aspectos o puede cometer ciertas acciones que pueden ser de maldad o de malicia. Y esto es de lo que trata la ética ontologista. También tenemos la ética utilitarista, que es el núcleo de la moralidad para esta corriente. Se encuentra en la maximización de la felicidad y la minimización de la miseria y el sufrimiento. Este tipo de ética lo que nos trata de decir es que su base es aumentar la felicidad y disminuir la miseria y el sufrimiento. Acá también nos comenta que una acción es buena si tiende este fin, o sea, si nosotros tenemos una acción buena es porque va a tener un objetivo bueno, y es mala si una acción es mala si se aleja de este fin bueno. Por lo tanto, la moralidad depende de las circunstancias de una situación. En definitiva, el fin justifica los medios, es decir, cada acción que nosotros tenemos, el fin de esa acción es lo que va a justificar lo que nosotros hicimos. Si se tuvo un final que estuvo bien, pues nuestra acción fue buena, ¿verdad? Pero si se tuvo un final donde ocurrió algo mal, nuestra acción fue mala. Acá nos dice también que algunos autores toman en consideración solo el propio interés personal como fin. Otros tienen una visión más altruista con el principio utilitarista del mayor bien para el mayor número de gente. Esto nos quiere decir que hay autores que piensan que cuando hacemos un bien, mientras a más personas ayudemos con eso, es mejor. De modo que se vean las ventajas e inconvenientes y se escoja la que más ventajas aporte a todas las personas implicadas en esta acción. También nos comenta que dentro de esta corriente,
Unos siguen a Kant fijando grandes principios universales inevitables, o sea que no se pueden evitar, y otros aceptan reglas, pero con excepciones en algunas circunstancias. Para otros, finalmente, solo cuenta la evaluación del acto en la situación singular y única que lo rodea. Es decir, que Kant nos dice que podemos adaptar grandes principios universales, pero que no los vamos a poder evitar. También podemos aceptar reglas, pero a veces les ponemos algunas excepciones para adaptarlos a ciertas situaciones. Y que finalmente hay otros piensan que solo cuenta esta evaluación del acto y de la situación singular que nos rodea, ¿verdad? Ya solo evaluamos cómo ocurrió la situación, qué se puede hacer para mejorar y dependiendo del contexto en el que nos encontremos. También está la ética personalista. Esta trata de dar importancia al sujeto, a la persona, no en oposición, sino en sí, en preferencia frente a una ley objetiva que se impondrá desde fuera. Es decir, que la ética personalista se centra en el sujeto y le da una cierta preferencia o cierto privilegio a este. También nos dice que los principios son, en breve resumen, una concepción personalista de la corporeidad humana, el valor fundamental de la vida física, el principio de la totalidad o terapéutico, el de la libertad y responsabilidad, y el principio de solidaridad y subdireccionalidad. Entonces, este principio en sí, a lo que le da importancia es al sujeto o a la persona, dándole cierta preferencia o cierto privilegio. Y que en resumen de esta ética también tiene varios principios como el de el valor fundamental de la vida, el principio de totalidad, el de la libertad y responsabilidad y entre otros. Y también tenemos un modelo liberal radical, que la preferencia última y suprema del juicio ético es la libertad, es decir, que la libertad forma parte importante del juicio ético. Es lícito lo que es libremente querido, libremente aceptado y no daña la libertad de los demás. Es importante que cuando hablamos de libertad, sea una libertad que sea aceptada, pero que mi libertad no dañe a otras personas, ¿verdad? Porque entonces ahí ya se está como contradiciendo. Esto es importante que lo tomemos en cuenta. También nos dice que respecto a la ingeniería genética se sostiene la libertad de investigaciones. El investigador debe ser objetivo en la evaluación de los resultados y no debe tener ninguna regla ética más. Es decir, que cuando hablamos de una evaluación, de cualquier tipo que sea, tenemos que ser objetivos. Es decir, que los sentimientos no entren en juego cuando realizamos esta evaluación, ¿verdad? Y no porque sea mi amigo le voy a dar, lo voy a evaluar de una manera diferente o porque es mi familiar, no, sino que tenemos que ser siempre objetivos, ¿verdad? Decir siempre la realidad. También se advierten bien las conclusiones de este modelo en la vida cotidiana. Es decir, que este modelo tiene ciertas advertencias que pueden afectar nuestra vida cotidiana. Y pueden ser la liberación del aborto, la elección del sexo de los hijos, el cambio de sexo por parte del que lo desee, la libre actuación de la fecundación in vitro, la libertad de decidir el momento de la propia muerte. Entonces, muchas de estas liberaciones o libertades que tiene ahora nuestra sociedad son un foco también de tensión, un foco de discusión, porque muchas personas están de acuerdo, otras no están de acuerdo con muchas de estas acciones. Entonces, este modelo que es liberal también tiene ciertas desventajas, ¿verdad? Que se puede entrar en conflicto por estas libertades que ofrece y que le da a la persona totalmente la elección de decidir qué hacer y qué no hacer. Acá nos dice inclusive de decidir el momento de su propia muerte, ¿verdad? Ya ve todos estos aspectos como algo bueno. Y también nos dice que desde un punto de vista estrictamente ético, en la jerarquía de los valores, la vida antecede a la libertad. Todo acto libre lo es de un hombre que actúa libremente. Sin vida humana no es posible ser libre, ¿verdad? Acá vemos que desde este punto que es totalmente ético, la vida antecede a toda libertad. Es decir, que cuando hablamos de la liberación del aborto, también la ética también está un poco en contra porque nos dice que la vida está ante todo y que por supuesto sobrepasa
la libertad. Entonces la vida está en la primera etapa de la jerarquía. Y no, también acá este modelo también se contradice un poco con la ética, porque nos dice que la vida antecede a la libertad, es decir, que todo acto libre lo es de un hombre que actúa libremente, y sin vida humana no es posible ser libre, ¿verdad? Entonces, este modelo sí nos presenta bastantes desventajas, aunque también les presenta algunas ventajas a las personas que están de acuerdo con ciertas acciones. También tenemos un modelo pragmático utilitarista, que en el terreno de la bioética este modelo se basa en la teoría de la praxis. Y una justificación del utilitarismo social. Es una posición bastante difundida en algunos centros y comités de bioética. También nos comenta que el entendimiento humano no puede llegar a alcanzar ninguna verdad de tipo absoluto y por tanto tampoco puede definirse una moral válida para todos y para todos los tiempos. Es decir, que este modelo se basa más que todo en una teoría y que después se lleva a la práctica, utilizando siempre el utilitarismo social, que también es utilizado en la bioética. ¿No hay dudas hasta el momento? No. Gracias. Tenemos también el modelo sociobiológico, que nos dice que la vida y la sociedad están sujetas a una evolución biológica y sociológica, y los valores morales deben también modificarse de modo evolutivo. Lo que nos trata de definir este modelo es que como seres humanos siempre estamos en una evolución, tanto biológica y sociológica. Biológica en todo lo que respecta a nuestro cuerpo, ¿verdad? Siempre hay una evolución. Y en sociológica, que también a como vamos creciendo y vamos evolucionando, también las reglas o los principios sociales que tenemos también deben ir mejorando y también deben ir evolucionando para poder desarrollarnos de una mejor manera dentro de la sociedad. Y también nos dice que el progreso hace referencia a un valor que lo haga auténtico, por el que pueda medirse. Además, el hombre está rodeado de hechos y valores que lo acompañan siempre. Es decir, que aquellos valores y aquellas acciones que nosotros tenemos nos van a acompañar siempre y nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida. También tenemos este modelo que es el personalista, que nos habla de un panorama cultural actual. La percepción personalista es la que mantiene el primado y la intangibilidad de la persona humana, considerada como valor supremo, punto de referencia, fin y no medio. Es decir, que acá también la persona es la que es el centro de este modelo. Y también nos dice que solo a partir de este fundamento es posible construir una bioética plenamente respetuosa de la dignidad última de la persona humana. Es decir, que la dignidad humana también forma un papel muy importante en este modelo. ¿No tienen dudas? No, señor. ¿No tienen? No, señor. No, señor. No, señor. Muy bien. Entonces, con esto terminaríamos nuestra clase del día de hoy.